Ok, pues en esta ocasión voy a seguir hablando de lo que son las direccionales en el auto y los flasher. Y en esta ocasión voy a hablar específicamente de este tipo de flasher, que es el flasher de tipo módulo, o este flasher que es totalmente electrónico y que ya funciona como una pequeña computadora o como un módulo. Y a la misma vez quiero enfocarme en una pregunta que me hacen muy seguido aquí en el canal, que es ¿por qué o para qué están estos relés aquí siempre? ¿Por qué aparecen en este tipo de circuitos con este tipo de módulo lo que son los relés? Y no nomás cuando tenemos un flasher de tipo módulo, sino en varios de los diseños de circuito de direccionales aparecen los relés. Ok, y antes de pasar a los ejemplos prácticos, vamos a recordar un poquito cuáles son los tipos de flasher así en general que tenemos. Como sabemos, a medida que ha ido evolucionando la tecnología en los autos, han ido evolucionando también los flasher. Y podemos distinguir tres grandes grupos de flasher. Los flasher térmicos, que funcionaban de manera eléctrica, por supuesto, pero dependían de partes mecánicas por dentro, tenían partes mecánicas adentro y su principio de funcionamiento era, en este caso, electromecánico. Después vinieron los flasher electrónicos, que son flasher que tienen parte mecánica todavía, pero que ya tienen adentro partes electrónicas, las cuales mejoran el funcionamiento y el rendimiento de este tipo de flashers. Ya tienen más duración y sirven precisamente para mejorar a la otra generación, que fueron los flasher térmicos. Y después podemos poner en otro grupo lo que son los flashers totalmente electrónicos, que son como el que tenemos aquí, que son flasher que ya son llamados módulos, flasher de tipo módulo, que no son otra cosa que flasher 100% electrónicos, no involucran ninguna parte mecánica y que ya trabajan prácticamente como si fueran computadoras. Tienen la capacidad de administrar varias señales de entrada y ejecutar varias señales de salida, que son como los que tenemos aquí. Tenemos este flasher, por ejemplo, que administra las señales del switch, de los switches tanto de direccionales como de luces de emergencia, y tiene la capacidad de manipular o de manejar, como en este caso lo vemos, dos relés, y de esa manera administrar todo lo que es el circuito de las luces, tanto direccionales como luces de emergencia. Bueno, después de este pequeño repaso, vámonos ahora sí a lo que sigue. Bueno, y para ir entendiendo las bases, tengo aquí un pequeño circuito eléctrico que armé aquí, que se asemeja a lo que son las direccionales en el auto. Y este circuito va a funcionar con este flasher que tengo aquí, que es un flasher eléctrico para LEDs. Como ves, aquí es un flasher para LED, en el cual tenemos tres patas. Una va a ser para positivo de batería. Tenemos aquí ya la batería, nuestro positivo y nuestro negativo de batería. Y tenemos precisamente tres patas. Tenemos una pata para el positivo de batería, espero que se vea, y que es esta. La otra pata para el negativo de batería, que va a ir precisamente a negativo de batería. Y otra pata que va a ser nuestra señal. Entonces, en este caso, las luces direccionales van a ser luces LED, que son estas pequeñas flechas LED que están conectadas a negativo de batería. Ya están aquí conectadas a negativo. Y que están esperando para encender, necesitan la señal positiva, que va a venir precisamente del flasher, que va a ser este. Entonces nuestra pata de señal va a ser la pata L en este caso, que es la que nos va a sacar la señal. Aquí tenemos los dos switches, que puede ser un switch nada más que esté conectado a tierra y nos mande a cualquiera de las dos, o pueden ser dos, como está aquí, para ser más claros. Entonces, a medida que yo abro un switch, por ejemplo este, va a comenzar a encender mi direccional derecha. Y si yo enciendo el otro switch, me va a encender la otra LED. Hasta ahí estamos bien. Y para estar bien claros en eso, tenemos aquí el diagrama de lo que es el pequeño circuito que tenemos aquí. Tenemos nuestra batería. A negativo tenemos conectados los LEDs y tenemos conectado el flasher. Al positivo de batería tenemos conectado el flasher. Aquí están nuestros LEDs ya listos con tierra, y lo único que están esperando es la corriente aquí del flasher. Es lo que estamos viendo aquí. Aquí están los switches. A medida que cerramos el switch va a prender una direccional o la otra. Hasta ahí estamos bien. Ok, pues hasta ahora, como tú ves aquí, ya vimos el circuito que tenemos aquí. Ya vemos que funciona perfectamente. Sabemos que ese es un flasher eléctrico para LED.
Para comenzar a entender cómo es que funcionan los flashers electrónicos o los flashers de tipo módulo y por qué tenemos casi siempre o la mayoría de veces relés en lo que es el circuito de las direccionales, vamos a plantear una situación. ¿Qué pasa si en este circuito, así como lo tenemos, trabajando con un flasher para LEDs, yo quisiera meter focos tradicionales o focos normales, como pueden ser por ejemplo estos? Sabemos que los LEDs tienen un consumo de amperaje muy bajo, necesitan muy poca energía para trabajar. Por lo tanto, si yo quisiera que este circuito me trabajara para 2 o 4 focos tradicionales, no se podría. ¿Por qué? Porque la señal que está saliendo de este flasher es muy débil y no alcanzaría para encender los focos tradicionales si yo los quisiera poner. Y es lo mismo que pasa con los flashers electrónicos o flasher tipo módulo, que lo único que nos van a dar son señales pequeñas, y es ahí donde entran los relés. Y vamos a ver en diagrama cómo es que se va a lograr eso. Entonces decíamos, para poder utilizar este flasher para en vez de tener focos LED, usar focos tradicionales, para hacer el cambio que tendríamos que hacer. Ok, y ya tenemos aquí el diagrama. Aprovechando que tenemos dos switches por separado en este caso, lo que quiero mostrar aquí es cómo, gracias a un relé, vamos a poder encender un foco con un mucho mayor consumo de amperaje o de corriente que lo que es un LED. ¿Y cómo le vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar precisamente un relé para utilizar la señal. Nos va a servir como amplificador de señal para poder operar este circuito, y en este caso lo voy a dejar con focos regulares, y en este caso lo voy a dejar así, un lado LED y otro foco regular, para que se entienda más claramente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El lado de control de nuestro relé, vamos a poner un lado directamente a tierra, un lado de la bobina a tierra, lo vamos a conectar directamente a tierra, y el otro en el lado de señal, que es de donde va a venir la corriente de nuestro switch. El lado de señal que va a ser la que nos va a estar dando la indicación de cuándo cerrar el contacto. Entonces, el otro contacto, que en este caso va a ser este, que sería la pata 87, sería 85, 86, 30 y 87. Entonces, esta pata la mandaríamos directamente a corriente y la otra la estaríamos conectando al foco. ¿Y qué es lo que pasaría aquí? Con esta señal pequeña que me va a salir de acá, voy a poder encender ese foco. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo cierre este switch, voy a mandar corriente por aquí. Entonces, cuando ya la bobina del control ya va a tener tierra. Entonces, cuando yo mande corriente, el contacto va a cerrar y me va a jalar directamente el voltaje de batería, los 12 voltios de batería, me los va a mandar directamente al foco. Entonces ya no voy a forzar mi flasher y voy a poder prender mi foco. De esa manera es en la que nos ayudan los relés. Y a fin de cuentas, eso es lo que hacen nuestros flashers electrónicos o nuestros flashers de tipo módulo, que sacan señales electrónicas de bajo amperaje o de baja intensidad, pero con la ayuda de los relés vamos a poder encender uno o más focos, los cuales sí consumen bastante energía o consumen una cantidad de energía importante. Bien, y ya lo mismo que hicimos aquí en el diagrama, atravesar el relé aquí para poder prender el foco, ya lo hice también aquí. Obviamente al involucrarse más cables se hace aquí un enredadero, pero voy a tratar se hizo lo mismo que allá. Ya desconecté, en este caso voy a trabajar con este lado, que es este switch. Este switch quedó igual. Como ves, aquí lo voy a prender y va a quedar igual. Este queda exactamente como estaba. Y en el lado que trabajé fue en este lado. Ya desconecté aquí el LED y ya puse el foco. El foco lo conecté un lado a tierra, como está aquí precisamente, un lado a tierra, y el otro lado acá al relé, que sería en este caso, lo conecté al 87, que es el que va a recibir la corriente directa de la batería. El 87 tengo conectado al foco. El 30 lo tengo conectado, que es este de aquí de abajo, lo tengo conectado directamente a positivo de batería. Y del lado de control tengo el 85, que es este de aquí,
Lo tengo conectado precisamente al switch, que es de donde viene la señal del flasher. Como vemos aquí, el lado de control va un lado al flasher y al switch, y el otro lado va a ir a tierra. El otro lado, que es precisamente este que está aquí abajo, va a ir a tierra. Entonces aquí es donde se va a ver cómo gracias a este flasher podemos dar corriente directa aquí y aprovechamos la señal sea débil o sea fuerte de aquí del flasher, que en este caso es una señal de baja intensidad o de bajo amperaje. Ahí encendemos el flasher y como ves, ahí está. Hay un clic de aquí del flasher y el otro clic es de aquí del relé. Y gracias a eso podemos de este lado encender un foco tradicional o un foco de filamento. Y como ves, del otro lado sigue el circuito con los mismos LEDs que habíamos trabajado. Y bajo este mismo principio es con el que funcionan los flashers de tipo módulo, los flashers que son totalmente electrónicos. Bien, pues hasta aquí voy a dejar este video. Espero te haya servido, espero haber aclarado algunas dudas, y en mi canal ya tengo otros 2 videos que hablan donde hablo acerca de direccionales y de flasher. De hecho, este video lo hice un poco para complementar esos 2 videos. Pues de mi parte es todo y hasta pronto.